Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra segunda semana de servicios por medio de Facebook. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque dejaste que despertáramos un nuevo día. Te pido, Señor, que cuides a todos los hermanos, Señor, que estén en sus casas, Señor, y a los hermanos que estén trabajando, Señor. Te pido, Señor, que los cuides y que los puedas mantener a salvo en medio de nuestra crisis que estamos en que estamos ahorita. Te pido, Señor, que cuides a cada uno de los hermanos y que ellos se mantengan limpios, Señor, para que no puedan agarrar el virus, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y si es tu voluntad, Señor, que podamos tener un bonito día hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, mi roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuando a tu amor profunda paz, Él calma consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. Tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar.
damos por todo lo que tú nos das, Padre, porque eres un Padre bondadoso, Padre, eres un Padre fiel, y aunque hay mucha uncertainidad ahorita, Padre, nadie sabe lo que va a pasar, que si la situación puede mejorar o empeorar, pero Padre, tenemos fe en ti, tenemos fe de que esto va a pasar, Padre, de que esto no va a ser algo permanente. Gracias, Padre, te damos por todo y te pido que el mensaje toque los corazones de mis hermanos. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar aquí en esta tarde. Y bueno, continuamos con los estudios, con los servicios desde casa. Las estadísticas no son nada favorables en cuanto a lo que estamos viendo en la televisión, y de pronto no sé qué tan sano sería seguir continuando viendo de esa intensidad las noticias, o de pronto esperarnos y al final del día hacerlo, ¿verdad? Al día de ayer, Nueva York sigue siendo el lugar más afectado dentro de Estados Unidos. En California continuamos con nuestro encierro domiciliario. La cifra tremenda de Nueva York es que cada 11 minutos muere una persona en Nueva York, y eso está creciendo conforme pasan los días. Las siguientes ciudades que vienen son Chicago, Nueva Orleans y Detroit. Se cree que son las ciudades más grandes que van a continuar siendo afectadas. Hace media hora, una hora antes de iniciar este servicio, el doctor Fauci, que es el que está dando la información aquí en Estados Unidos más verídica, dice que al día de hoy tenemos 121,000 casos, pero que se espera que haya millones. Al día de hoy, 121,000 casos y se espera que haya millones. Al día de hoy hay 2,000 muertos, pero él cree que puede estar entre 100,000 y 200,000 muertos. Así que las cifras son alarmantes, esto es algo serio y así debemos tomarlo. Hemos visto en las noticias también que no solamente gente común como usted y yo, pero también celebridades, gente rica ha estado afectada en este caso. También vimos a una integrante de Tercer Cielo, que es un grupo cristiano que muchos lo conocemos, está afectada. Es decir, todo el mundo está en esto. También vemos con cuánta sorpresa, con cuánta alegría algunos países se han visto los mismos presidentes, como el presidente de El Salvador, donde él llamó a su gente, él es creyente, y él llamó a su gabinete a orar en medio de su reunión. No solamente el presidente de El Salvador, el presidente de Paraguay, él también llamó a su país a estar en oración, y él citó Isaías 41:10, y como el presidente de Paraguay lo dijo, dice: yo le creo a Dios. Y es importante, hermanos, que en medio de esta crisis donde no podemos hacer nada, creamos en Dios que Él tiene planes con nosotros y que Él va a cuidar de nosotros. No solamente los presidentes de El Salvador y Paraguay, pero también el presidente de República Dominicana. Él citó 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo se humillare. Y ahora vemos, hermanos, si no, de pronto ese es el mensaje que Dios está mandando, de humillarnos, porque nos hemos olvidado de Él. Hemos cuidado más de nuestras pertenencias, de nuestras propiedades, de lo que nos ponemos, de lo que comemos, y poco tiempo le dedicamos al Creador de todo, que es nuestro Señor. No le dedicamos tiempo a Él, y muchos aún ni en estos momentos de crisis le dedican ese tiempo. Paraguay, República Dominicana, El Salvador, el presidente Trump también anunció que el Día Nacional de Oración sería marzo 15. Es otro presidente, por medio de su cuenta de Twitter, donde nos animó a tener un tiempo de oración. Y por último, el que tengo aquí anotado, el presidente de Guatemala.
El presidente de Guatemala pidió que se hiciera un día de ayuno y oración. Todos ellos están orando, hermanos, pero mi pregunta es, ¿tú estás orando, hermano? ¿Tú pasas tiempo en oración? Algo que es muy común que verlo es que muchos no creen en el poder de su oración y quieren que otros estén orando por ellos. No, hermano, si hay algo que le gusta a nuestro Señor es ver un corazón contrito y humillado. Yo te animo a ti, especialmente si tú eres de los que casi no vas a la iglesia, este es un momento precioso para acercarte al Señor. El Señor no quiere obras, porque Él mismo lo dijo. La fe no es por obras, para que nadie se gloríe. No importa si tú no has hecho nada, no importa si tú haces mucho, ante el Señor, tú y yo valemos exactamente lo mismo. Así que, hermanos, yo los animo a que oren ahí en su rinconcito favorito, en su sillón, en su cuarto, en ese lugar donde usted puede pasar tiempo con Él. Ore por ese trabajo que su esposo necesita, por esa sanación para sus hijos, por esa situación grave con el esposo, por sus finanzas, por la pérdida que se ve venir de algo, tal vez la casa, tal vez un auto, yo no sé, hermano. Todos estamos siendo afectados de diferente manera aquí, pero la pregunta es, ¿está usted orando? Antes de iniciar el mensaje, yo quiero dar un esquema de cómo está funcionando esta crisis y después, usando la palabra de Dios, vamos a ver cómo es que estamos o podemos estar reaccionando ante esta crisis. El mensaje se titula el contagio, la infección del pecado. El contagio del pecado. Porque si bien es cierto que ahorita estamos viviendo una crisis de un virus, no hay nada peor que la infección del pecado. Eso es lo peor que nos puede pasar, infectarnos con el pecado. Vamos a ver aquí, la pregunta es ¿cómo actúo durante esta crisis? Ya lo hemos platicado, de que esta crisis de pronto nos llegó inesperadamente. Nadie esperaba esto y de pronto aparece un virus. Aparece un virus, no solamente fue algo inesperado, sino también algo desconocido. No sabíamos cómo atacarlo. Hasta el día de hoy se está viendo la mejor manera de atacarlo. Entonces, ante una situación así, ante lo inesperado, no se sabe qué hacer. Y viene la primera etapa, que es el tiempo de miedo. Muchos, ¿qué fue lo primero que pasó? Compras de pánico. Toda la gente a comprar, y si esto se va a acabar, y si jamás vuelva a salir, y si todo se acaba, es el tiempo de pánico. Ahí empezamos muchos a irritarnos fácilmente, porque mi plan se vino abajo, lo que yo tenía pensado se vino abajo, donde yo pensaba viajar, o pasear, o comprar, o ir, se viene abajo de pronto, me irrito fácilmente. Compras de pánico, me irrito fácilmente, nos preocupamos fácilmente. ¿Qué va a pasar? Oye, y los niños, oye, y los adultos, y los ancianos, y la casa, y el departamento, y el carro, el trabajo. Nos empezamos a preocupar fácilmente. Otra reacción de ese tiempo de miedo es de quiero escuchar todas las noticias, todas. Las noticias de las 11, de las 12, de la 1, de las 2, de las 7, de las 8. Quiero escuchar todo. Quiero ver todo lo que anda circulando en la media. Y el problema está que el 85% de lo que anda en las redes sociales no es científico. Entonces nos empezamos a llenar de todo eso. Y por último, yo quiero tener el control. En ese tiempo de miedo, si compramos esto, va a estar solucionado. Si no hacemos esto, va a estar solucionado. Y quiero yo tener el control. Esa es la primera etapa que vivimos de esta crisis. Después viene la segunda etapa, que es el tiempo de aprendizaje. Una vez que ya pasó ese miedo, viene el tiempo de aprendizaje. Y me doy cuenta que yo no tengo el control. De pronto sí es cierto que compré mis cositas, que ya hago 2 o 3 actividades, pero me doy cuenta de que yo no tengo el control. Estoy aprendiendo. Segundo, ya no escucho todas las noticias. Ya me puedo esperar. Puedo esperar a las de la noche solamente, o las leo, o las oigo en la mañana. Ya no estoy con el miedo y quiero escuchar todo. Ya empiezo a esperar.
me doy cuenta de lo que puedo hacer diferente. Me doy cuenta que voy a estar aquí encerrado en estas 4 paredes y digo, ¿qué puedo hacer mientras estoy acá? Ya pasó el tiempo del miedo, pero ahora viene en esa etapa donde digo, ¿qué puedo hacer nuevo? Yo no sé usted, hermano, qué ha hecho en estos días, pero en mi caso yo me he dado cuenta de que yo puedo aprovechar muy bien el tiempo estando aquí en la casa. Escombrando ese rincón que ya tenía mucho tiempo de no hacerlo, estudiando tal vez un libro que había yo dejado pendiente, viendo un curso que puedo tomar. Es decir, mi mente ha cambiado del miedo y ahora viene la etapa de aprendizaje. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo puedo pasar con mis hijos? ¿Cuánto tiempo antes no pasaba y ahora sí lo puedo hacer? Y por último ahí dice, reconozco que es una situación complicada. En esta etapa del aprendizaje, hermanos, al principio queríamos tener el control, comprar cosas, hacer esto, pero ahora nos damos cuenta en esta etapa, no solamente de que yo no tengo el control, ya no escucho todas las noticias, me doy cuenta de lo que puedo hacer diferente y también reconozco que es una situación complicada, la etapa del aprendizaje. Y luego viene la última etapa, que es la etapa del crecimiento. Esto pasa en cualquier crisis. Primero, encuentro un propósito. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en medio de esta crisis? De pronto me doy cuenta de que no hay necesidad de tener tantas cosas para ser feliz. Ni se ocupan. En medio de una necesidad, muchas cosas que hay por ahí no se ocupan. ¿Y por qué mi deseo tan grande de tenerlo? Empiezo a pensar en los demás y busco cómo ayudarlos. Ya supiste que la hermana no tiene que comer. Ya supiste que el hermano no tiene trabajo. Ya supiste que el familiar necesita ayuda porque no puede pagar su renta. Ya pasamos del miedo donde nada más pienso en mí, compro un carro lleno de cosas. Ahora ya voy a la última etapa donde me doy cuenta que hay gente que tiene más necesidad que yo. Hay gente que está pasando por una situación más delicada que yo. Y tercera, agradezco. Señor, gracias, porque el día de hoy yo tengo que comer. Hay gente que ya no tiene. Gracias porque yo tengo trabajo. El promedio de solicitudes de desempleo en los Estados Unidos es alrededor de 300,000. La semana pasada entraron 3 millones. Y dicen los expertos que puede llegar a 10 millones, lo que sería una recesión tremenda. ¿Tengo trabajo? En esta etapa le empiezo a dar gracias a Dios por lo que tengo, porque soy bendecido. Y por último, en esta etapa del aprendizaje, vivo el presente. De pronto ahora ya no hay mucha diferencia entre un martes y un miércoles. De todos modos está uno encerrado en la casa. Pero empieza uno a valorar el poder disfrutar del presente, del día de hoy. Porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Apenas en las mañanas escuchamos una noticia y en la noche ya son otras totalmente. Cambiaron las circunstancias. Esta etapa, encuentro un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, agradezco y vivo el presente. Mi pregunta es, hermano, hermana, en medio de esta crisis, ¿en cuál de estas etapas está? Porque puede ser que algunos todavía, después de semana y media, todavía estén en la etapa del miedo. Todavía. Algunos probablemente ya están aprendiendo algo. O otros probablemente ya están en la etapa del crecimiento y ya le dieron sentido a su vida en medio de esta crisis. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú, hermano? En esta crisis donde afecta desde China, Italia, Perú, Paraguay, ¿dónde estás tú? ¿En qué momento de aquí tú estás en esta crisis? Nuestras emociones aquí juegan un papel muy importante. Por eso es que debemos recurrir a la palabra de Dios, que es la única que está por arriba de cualquier evento, arriba de cualquier emoción. La palabra de Dios, que es la que nos va a hablar desde el principio hasta el fin, que no cambia,
y que su mensaje perdura para siempre. Y lo más importante, de que el mensaje de la palabra de Dios siempre va a ser un mensaje de esperanza. Siempre va a ser. Por eso yo lo animo, hermano, especialmente si alguno que me está escuchando nunca lo ha hecho. Este es un tiempo precioso para buscar del Señor. Yo lo animo a que se ponga de pie, si puede, si tiene su Biblia a la mano, y si no la tiene, no importa, aquí vamos a tener el texto enfrente. El texto para el mensaje del día de hoy lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, 31 al 32. 2 versículos que, si usted los observa, nos va a dar el mensaje. Tenemos que observarlo bien detenidamente. Efesios capítulo 4, del 31 al 32. Y junto conmigo lo invito, hermano, a que lo lea, y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque en medio de esta confusión, en medio de estos miedos, tu palabra, Padre, siempre sale como agua fresca. Tu palabra es la que nos trae aliento, esperanza, gozo, todo, Padre, lo que necesitamos para seguir adelante. Y especialmente en estos tiempos difíciles, Padre, cuídanos de la infección del pecado. La infección de este virus es temporal y muchos van a sufrir menos, pero la infección del pecado afecta la vida eterna. Así que, Padre, yo te pido que nos hables, Padre, con tu palabra, y te pido que seas tú en la distancia hablándole a cada una de las personas que está escuchando este mensaje o a quien lo va a escuchar después. Padre, necesitamos estar con cuidado para no infectarnos con el pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra sale de Efesios capítulo 4 y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Les voy a hablar de 3 cosas. Uno, de la infección, el control de la infección y la cura de la infección. Estoy hablando de la infección del pecado. Lo podemos comparar en algunas cosas con lo que está pasando con la infección con este virus. La infección, el control de la infección y la cura de la infección. La primera pregunta es: ¿qué es infección? ¿A qué se le llama infección? Infección es la invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un organismo. Enfermedad causada por esta invasión de agentes patógenos. Algo pasa que no pertenecía al cuerpo. Algo que viene de fuera, negativo, viene y entra al cuerpo, y eso es lo que ocasiona una infección. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros fuimos creados, aunque nacimos en pecado, porque en pecado nos concibieron, y desde Adán viene la descendencia donde tenemos esa inclinación al pecado, en realidad cuando nosotros nacemos no sabemos de nada de esos virus que andan por ahí, esos virus del mundo exterior que empiezan a afectar nuestro sistema original de cómo fuimos creados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estos virus entran en el cuerpo, alteran el funcionamiento que llevaban, y por eso viene una infección, viene una enfermedad, que es lo que estamos viendo. Un virus viene y entra. En el capítulo 4 de Efesios, cuando el apóstol Pablo, en el primer versículo, él nos anima a caminar dignamente. Y aquí va, dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el mismo capítulo 4, el apóstol Pablo nos invita a caminar como se debe, como Dios quiere que caminemos. Pregunta, ¿andamos caminando así? ¿Nuestra vida del día de hoy refleja lo que Dios quiere que hagamos? Hermanos, ahora que estamos en cuatro paredes, nos damos cuenta qué significa vivir todo el tiempo con una persona. Y ahí es donde uno conoce cómo es la persona. Es donde sale el verdadero yo. Porque es bien fácil, hermanos, no verse por 2 meses o a la distancia verse cada año. Quien sea soporta a alguien así. Pero qué difícil es convivir 24 horas con una persona. Yo voy a compartir esto, hermanos, porque aquí dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Cuando nosotros conocimos de la palabra de Dios, aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, Él tiene un plan nuevo con nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hay un plan para usted y para mí que está aquí. No está en otra parte. No hay que buscarlo en otra parte, porque no está. El único lugar donde está es en la palabra de Dios, que lo escribe el creador de usted, hermano. El que lo creó a usted desde el vientre de su madre, ahí Él es el mismo que escribe el plan que tiene para usted. Pregunta, en cuanto a ese plan, ¿caminamos como Dios quiere que caminemos? Dice, como es digno de la vocación que fuiste llamados. Lo primero que nos pide es que caminemos con humildad y mansedumbre. Pregunta, hermano, ¿usted camina con humildad y mansedumbre? Decía el Señor, sean mansos como yo soy manso. No me conteste, pero usted sabe cómo está viviendo. Soportándonos con paciencia los unos a otros con amor. Es lo que nos pide. Mi pregunta, hermano, ¿usted soporta a su semejante con amor? Porque vamos a volver al versículo original donde dice, aléjense de la amargura, del odio, de la ira. Porque ese virus se metió, hermanos, y alteró nuestro diseño original. Él nos dice al inicio del capítulo, vivan así. Y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese versículo, hermanos, hace poco tiempo una hermana compartió su experiencia, una hermana que es muy probable que ahorita nos esté escuchando, y decía que en medio de la enfermedad ella aprendió a convivir con su esposo, con su cónyuge, y lo bañaba. Y decía, ese es el acto de amor más grande. Yo me quedé pensando desde entonces y dije, ¿yo lo podría hacer? ¿Podría demostrar ese grado de amor? Porque, hermanos, hacer algo así requiere solamente mucho amor. La Madre Teresa, cuando alguien le dijo, dice, yo ni por $1,000,000 bañaba yo a un leproso como usted lo hace. Y ella dijo, sí es cierto, por eso yo no cobro. Porque esos actos de amor son solamente eso, solamente se hacen con amor. Hermanos, ¿y usted lo pudiera hacer? ¿Pudiera llegar a ese grado de poderlo hacer con su cónyuge? O ahora que está en 4 paredes ni siquiera se saludan, o no se saludan ni con los hijos, o es imposible convivir. Hermanos, esta crisis está revelando algo mucho más grande que un virus. Está revelando el virus de quiénes somos nosotros. Está revelando en realidad quién eres tú, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las áreas donde yo tengo que cambiar para que camine yo como digno de la vocación a la que fui llamado o a la que fuiste llamado?
el apóstol Pablo aquí nos dice, caminen dignamente. Esta crisis, hermanos, del mundo donde al pecado ya no se le llama pecado, se le llama mi deseo, o yo no sé qué palabras puedan utilizarse, pero pecado es pecado. Y la palabra de Dios es muy clara con lo que es pecado. Pero la hemos hecho a un lado. Y ahora más que nunca tiene vigencia la palabra, donde dice el apóstol Pablo, caminemos dignamente. Acuérdense que ni usted ni yo estamos exentos de una tentación. Nadie. Nuestro Señor Jesús no estuvo exento. Después de que fue bautizado, se fue a 40 días a pasar un tiempo en oración y ahí fue tentado. ¿Y qué dice? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Yo no sé si usted esté pasando ahorita por una situación cercana al pecado, tentado a pecar, o ya acaba de pasar, o algo está pasando en su vida. Déjeme decirle que es muy probable que el enemigo está acechando para ver de qué manera uno puede caer. Porque él quiere ver las iglesias vacías, las familias desintegradas, los amigos desunidos. Todo eso lo quiere desintegrar. Pero Dios tiene un propósito. Acuérdense que Él vino a establecer las dos instituciones más importantes sobre la faz de la tierra, la iglesia y la familia. Entonces, dice que ahí, tentando a nuestro Señor Jesús, se fue Satanás, pero solamente por un tiempo. En Marcos nos habla de cuando la palabra de Dios llega con nosotros. Escuchamos de la palabra, oímos, un amigo nos habló de la palabra, un familiar nos invitó a la iglesia, alguien nos dijo, ¿te gustaría leer la Biblia conmigo? Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero, fíjense la palabra ahí, pero, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Muchos ya se les habló de la palabra de Dios, pero Satanás vino y se las arrebató. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero, nuevamente, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Qué les estoy diciendo, hermano? No sea que por lo que está pasando, usted se aleje de escuchar la palabra de Dios. No sea que por los afanes de la vida, usted deje de leer su palabra. No sea que porque no se puede uno reunir, usted deje de orar. Porque eso va a permitir que la infección llegue más fácilmente, la infección del pecado. Entonces, eso es la infección. ¿Qué es lo que pasa? Viene un virus, se siembra esa mala semilla y ese diseño original se rompe. Segundo, el control de la infección. Para que usted sepa de qué lo van a curar, usted tiene que estar seguro de cuál es su problema. Es decir, el problema con el que usted batalla no es el mismo con el que yo batallo. ¿Qué hay en su corazón? Avaricia, codicia, resentimiento, ira. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Si yo logro reconocer qué es lo que necesito, mi oración va a ser más efectiva. Porque yo le voy a decir al Señor, Señor, ayúdame en esta área que yo te necesito. Entonces, para conocer la infección, tenemos que conocer qué es lo que le infecta. Es lo que están haciendo en Boston, en Massachusetts. En un laboratorio se logró copiar íntegramente el microbio y lo pudieron plasmar y lo desintegraron para conocer exactamente de qué está formado, y así, solamente así, conociendo la infección, el virus, es como se puede atacar. Si usted no sabe
qué es lo que usted necesita, usted no va a saber cómo atacarlo. Pero ¿sabe qué? Si usted no sabe, ¿sabe quién se lo puede decir? La palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, se vuelve un espejo. Y de pronto aquí me encuentro y aquí me doy cuenta quién soy yo. El Señor por medio de su palabra me revela primero quién soy yo. Y ahí es donde empieza a tener efectividad mi oración. Porque yo ya sé de qué está compuesto mi problema. De qué es lo que estoy mal. ¿Dónde estoy infectado? En Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. Acuérdense que Santiago es un libro de sabiduría. Y en este capítulo 4, perdón, del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué usted se pelea? ¿Por qué usted? Es que alguien tuvo la culpa. Es que me hicieron. No. Aquí está todo. Aquí está todo. Algo está pasando con nosotros. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El problema, hermanos, es que cuando uno no sabe cuál es el virus que me trajo la infección, mi oración no tiene efectividad, porque no sé pedir. Y pido, pero pido mal. Entonces, cuando vemos ya la cura de la infección, es bien importante ubicar qué es lo que yo necesito sanar, no lo que mi vecino necesita sanar, porque es bien fácil señalar al otro en lo que está mal. Es bien fácil criticar al otro en lo que está mal. Y empezamos a volvernos el asistente de Dios. Él necesita hacer eso. Ella necesita hacer eso. No, hermanos, eso es un asunto de Dios. Usted, concéntrese en usted. Si usted cambia, muchas cosas van a cambiar. Aquí nos está diciendo que porque pedimos, pero pedimos mal. Yo tengo una lista de mis peticiones y hay veces me doy cuenta que porque las escribo, y hay veces me doy cuenta que pedí mal, pues por eso no me contestó el Señor, porque lo que yo estaba pidiendo era tal vez una petición muy egoísta de mi parte. Pero cuando primero oramos y le decimos: Señor, yo necesito esto. Ahora, hermanos, con esta crisis que está pasando, nos damos cuenta de las cosas que verdaderamente valen la pena. El amor, la esperanza, la familia, estar con tus hijos. Qué cosa más preciosa. La troca de todo mundo ni la puedes sacar a manejar. El carro nuevo de todos modos hoy día estuviera llorando por el bill que habría que pagar. Nos damos cuenta que aunque usted tenga solamente 2 pantalones y 4 blusas, usted puede salir adelante. Pero queríamos 20 y otros 20 y después otros 20, porque nunca nos satisfacemos. Pero ahora nos damos cuenta, hermanos, de que es bien fácil, con la ayuda de Dios, poder ser felices con lo que tenemos. Y eso se llama contentamiento, pero eso solamente lo da el Señor. Cuando vemos aquí, nos damos cuenta en Santiago que todo sale de aquí. Aquí es donde está la lucha, no hay una otra parte. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿No les ha pasado, hermanos, que muchas veces leyendo la palabra nos damos cuenta quién soy yo? Y penetra que uno se pone a llorar y solamente es una lectura de la palabra, hermanos. Pero penetra en lo más profundo y nos damos cuenta quiénes somos. No solamente penetra en lo más profundo del corazón, sino que también nos damos cuenta de las intenciones de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Entonces, la cura, hermanos, para la
la cura para la infección del pecado, hermanos, es la palabra de Dios. Primero Santiago nos dijo, ¿y de dónde sale todo esto? Pues de aquí, hermanos. ¿Y cuál es la cura? La palabra de Dios. No solamente entonces vamos con la cura, la infección, el control de la infección, pero ahora vamos a la cura de la infección. Vamos a ver qué dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La infección del pecado llega. La cura del pecado es su palabra, pero la cura del pecado, hermanos, sigue siendo al día de hoy Jesucristo. La cura para la infección del pecado es Jesucristo. Ya conocimos cómo este virus se metió y destruyó ese plan perfecto que Dios tenía con nosotros. La palabra de Dios va a penetrar para dejarnos ver qué es lo que está pasando con nosotros. Pero déjeme decirle que para la infección del pecado no hay otra cura más que Jesucristo. Y tal vez muchos no sepan por qué la cruz está vacía. Porque Dios está vivo. La cruz no tiene a nadie porque Cristo resucitó. Y en unas semanas vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y desde ese día, hace más de 2000 años, la cruz está vacía. Porque Cristo está vivo y Él no está crucificado. Él está vivo, hermanos, y Él sabe de esta crisis. Claro que Él sabe de esta crisis. ¿Están pendientes de sus hijos? Sí, porque Él lo prometió. Él prometió estar al pendiente de nosotros. Y muchas veces nos dice, 365 veces aparece en la Biblia, no tengas miedo, porque es una promesa para cada día. Nos dice cada día, no tengas miedo, no tengas miedo. Y ¿sabe qué, hermano? Nos lo repite tan constantemente porque sabe que nosotros somos miedosos. De pronto la renta, el carro, el trabajo, la salud nos da miedo. Pero Él dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Así que, hermanos, la cura para la infección del pecado sigue siendo nuestro Señor Jesús. Si usted ya lo conoció y ya lo aceptó como su Señor y Salvador, me entiende exactamente lo que le estoy diciendo. Pero tal vez hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo en medio de esta crisis, no solamente del virus, sino esta crisis del pecado. Y diga al Señor, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y deje que Él empiece a vivir en su corazón. Y Él empieza a trabajar acá, donde salen todos esos malos pensamientos, esas malas ideas, todo que sale aquí es donde Él empieza a trabajar. Y Él empieza a trabajar en su proyecto original que Él tenía. Les voy a decir algo aquí. Vuelvo otra vez al versículo con el que inicié para volverles a enseñar la gráfica. ¿Cómo aplico esa misma gráfica de esa crisis con el coronavirus, con la crisis de la infección del pecado? Vuelvo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo lo aplicaríamos? Primero, ¿cómo éramos antes en nuestra vida? ¿Cómo era antes? ¿Se acuerda de dónde lo sacó el Señor? Yo me acuerdo exactamente de dónde me sacó el Señor. Y a mí me recogió de ahí tirado, de donde no había nada. De ahí me rescató el Señor. De esa crisis que yo viví en mi vida. De ahí me rescató de las garras del alcoholismo, de ahí me saca el Señor. Los problemas de la vida me vuelven una persona amargada, con ira, con resentimientos, con malicia. Ese era yo antes de conocer de mi Señor. Lleno de malicia, resentimientos, a todo mundo tenía la culpa de lo que a mí me pasaba. Yo no me hacía responsable de mis acciones. Yo era una víctima que todo mundo tenía la culpa de lo que a mí me pasaba. Pero conocí a mi Señor y Él me empezó a cambiar.
Esto es antes. Después vino el tiempo del miedo. Actuamos a la defensiva y no confiamos porque hemos sufrido la traición. No creemos en Dios ni en su bondad. Ese es el tiempo cuando nos empiezan a hablar de nuestro Señor. Y oímos, pero no creemos en que Dios sea tan bueno, porque de pronto nos enseñaron a un Dios que era malo y que castigaba y regañaba pero Dios es amor. Pero no era el Dios que a mí me habían enseñado, era otro el que me habían enseñado. Por eso yo le tenía miedo y yo desconfiaba, porque sufrí todo esto, la traición y todo eso, y me hacía un hombre que no confiaba en nadie. Tiempo de miedo. Después vino nuestro tiempo de aprendizaje, donde conocimos de la palabra de Dios que sana nuestra alma, y comenzamos a confiar en amigos y a mostrar misericordia. Ya no somos la misma persona de antes. Ya empezamos a mostrar misericordia con los demás. Ya no juzgamos como antes. Ya no criticamos como antes. Ya el Señor nos cambia. Y por último, esto está precioso, hermanos. Dice, aprendemos a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, yo no sé si esta crisis que estamos pasando sea un tiempo para que usted perdone, especialmente a aquellos que lo lastimaron mucho. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, primero dice que caminemos dignamente. Después, más adelante, dice, desechen toda amargura, ira, todo eso que estorba, y perdónense unos a los otros. Yo no sé qué le está diciendo el Señor a usted el día de hoy, mi hermano, pero para mí me habla mucho. ¿Cuántos errores yo cometí? Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacerlo, hermanos. Ahorita que hay tiempo, ahorita que podemos pasar tiempo con nuestros seres queridos. Y hay una palabra preciosa en Jeremías, porque la pregunta sería, ¿y la medicina? ¿Y de dónde va a venir la salvación de todo esto? Y dice en Jeremías, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, podemos pensar en la situación del coronavirus, pero ¿saben qué, hermanos? Cuando hablamos de la infección del pecado, el único lugar donde viene es de la palabra de Dios. Y dice en Jeremías, es el mismo versículo donde Él nos dice, clamad a mí, yo te responderé y te haré ver cosas que nunca te has imaginado. Y de eso yo puedo dar testimonio, hermanos. Cuando Dios empieza su obra en alguien, no termina hasta que la acaba. Y Dios nos lleva a lugares que jamás nos habíamos imaginado. Confíe en el Señor y Él traerá sanidad y medicina y nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Amén. El coronavirus es temporal, pero el mensaje de nuestro Señor Jesús es eterno y va más allá de esta crisis del coronavirus. No tenga miedo, confíe en la cruz, que está vacía porque Dios está vivo. Amén. No está muerto. Que Dios los bendiga, hermanos. Deseo que estén en buena salud, que estén libres de todo esto, y si Dios lo permite, nos estamos viendo pronto. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra que penetra, nos hace ver, nos hace realizar cosas que no habíamos pensado. Y ahora, Padre, yo te pido por todos aquellos que tienen miedo, por todos aquellos que siguen en la primera etapa y no han pasado, para que pongan y depositen la confianza en ti. Pero, Padre, también cuando hayamos aprendido de que está fuera de nuestro control, de que ya no nos debemos de preocupar de tantas cosas, dejarlo en tus manos,
lleguemos al punto, Padre, donde aprendamos a que las verdaderas cosas que valen la pena son eternas y son las que tú nos mandas. Un ejemplo es perdonándonos unos a los otros. Que este sea un tiempo de cosecha de perdón, Señor, donde podamos perdonarnos entre familia, entre hermanos, papás, hijos, vecinos, amigos, perdonarnos, Señor, que es lo que tanto hace falta a nuestra alma, y combatir la infección del pecado. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y si tú lo quieres, Señor, pronto estaremos nuevamente compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.